Evangelio según San Mateo. Capítulo 14. Muerte del Bautista. Versos del 1 al 12. Cristo en el desierto da de comer a una multitud de pueblo con 5 panes y 2 peces. Versos 13 al 22. En una tormenta de la mar va hacia sus discípulos andando sobre las aguas. Y San Pedro viniendo también hacia él sobre las aguas, se ve en peligro de anegarse por faltarle la fe. Versos del 23 al 36. 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. 2. Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Y por eso las virtudes obran en él. 3. Pues Herodes había hecho prender a Juan, y atado, ponerle en la cárcel por causa de Herodías mujer de su hermano. 4. Porque decíale Juan: No te es lícito tenerla. 5. Y queriéndole matar, temía al pueblo. Porque le miraban como a un profeta. 6. Mas el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y agradó a Herodes. 7. Por lo que prometió con juramento que le daría todo lo que le pidiese. 8. Y ella, prevenida por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9. Y el rey se entristeció. Mas por el juramento, y por los que estaban con él a la mesa, mandósela dar. 10. Y envió y degolló a Juan en la cárcel. 11. Y trajeron su cabeza en un plato, y fue dada a la moza, y ella llevóla a su madre. 12. Y vinieron sus discípulos, y tomaron su cuerpo, y lo enterraron. Y fuéronlo a decir a Jesús. 13. Y cuando lo oyó Jesús, se retiró de allí en un barco a un lugar desierto y apartado. Y cuando lo oyeron las gentes, lo siguieron a pie de las ciudades. 14. Y cuando salió vio una grande multitud de gente, y tuvo de ellos misericordia, y sanó los enfermos de ellos. 15. Y cuando vino la tarde llegáronse a él sus discípulos, y dijéronle: Desierto es este lugar, y la hora ya es pasada. Despacha a las gentes, para que pasando a las aldeas, se compren comida. 16. Y díjoles Jesús: No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. 17. Respondiéronle: No tenemos aquí sino 5 panes, y 2 peces. 18. Díjoles Jesús: Traédmelos aquí. 19. Y habiendo mandado a la gente que se sentase sobre el heno, tomó los 5 panes, y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y diólos a los discípulos, y los discípulos a las gentes. 20. Y comieron todos, y saciáronse. Y alzaron las sobras, 12 cestos llenos de pedazos. 21. Y el número de los que comieron fue 5.000 hombres, sin contar mujeres, y niños. 22. Y Jesús hizo subir luego a sus discípulos en el barco, y que pasasen antes que él a la otra ribera del lago, mientras despedía a la gente. 23. Y luego que la despidió, subió a un monte solo a orar. Y cuando vino la noche estaba él allí solo. 24. Y el barco en medio de la mar era combatido de las olas. Porque les era contrario el viento. 25. Mas en la cuarta vigilia de la noche vino Jesús hacia ellos andando sobre la mar. 26. Y cuando le vieron andar sobre la mar, turbáronse, y decían: que es fantasma. Y de miedo comenzaron a dar voces. 27. Mas Jesús les habló al mismo tiempo, y dijo: Tened buen ánimo. Yo soy, no temáis. 28. Y respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, mándame venir a ti sobre las aguas. 29. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre el agua para llegar a Jesús. 30. Mas viendo el viento fuerte,
tuvo miedo. Y como empezase a sumergirse, clamó diciendo: «Valedme, Señor». 31, y luego extendió Jesús la mano, y tomóle, y díjole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». 32. Y luego que subieron al barco, cesó el viento. 33, y los que estaban en el barco vinieron, y adoráronle, diciendo: «Verdaderamente Hijo de Dios eres». 34, y pasado el lago, fueron a la tierra de Genesar. 35, y después que le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra, y trajéronle allí todos cuantos tenían males. 36, y rogábanle que les permitiese tocar siquiera la orla de su vestido. Y cuantos la tocaron, fueron sanos. Comentarios. 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca. 1. Es palabra griega tetrarques, y significa el gobernador, o príncipe de la cuarta parte de un reino. Después se tomó por un gobernador o príncipe de dignidad inferior a la del rey. Herodes, según San Lucas 3. 1. Era tetrarca de la Galilea. 2. Y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Y por eso las virtudes, 1, obran en él». 1. Otros trasladan, y por esto se obran por él tantos milagros. Tomando pasivamente el verbo operantur. Pero el griego energusin, es activo, y significa algo más que operari. Por esto las virtudes, esto es, espíritus poderosos o virtudes angélicas, obran en Juan, o por Juan estos milagros. Jansenio, Concordia Evangélica, capítulo 56. 3. Pues Herodes había hecho prender a Juan, y atado, ponerle en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano. 1. Este se llamaba Filipo, como se expresa en el texto griego. 4. Porque decíale Juan: «No te es lícito tenerla». 1. Herodes, habiendo repudiado su legítima mujer, y usando de medios violentos, tomó la de su hermano, que vivía aún, y había tenido hijos de ella. Por estas razones era ilícito e incestuoso este matrimonio. Lo que movió al Bautista a reprenderle con libertad y celo. 5. Y queriéndole matar, temía al pueblo. Porque le miraban como a un profeta. 1. Como a verdadero profeta. 6. Mas el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías. 1. Esta se llamaba Salomé, y era hija de Filipo. Danzó. 2. La palabra griega orge exacto, saltó, danzó, explica que lo hizo con menos modestia de la que convenía a una doncella. 8. Y ella, prevenida por su madre, dijo: 1. Temió esta que, volviendo Herodes sobre sí por la reprensión del Bautista, tomase otra vez su primera mujer, y la desechase a ella. Por esto le tenía un odio implacable, y se aprovechó de esta ocasión para hacerle morir. Y no contenta con esto, cuando le presentó su hija la cabeza del Bautista, le picó la lengua con la aguja que tenía en la cabeza, como queriendo vengarse de aquella lengua que había osado decirle la verdad. San Jerónimo, acerca de Rufino, libro 3, subfin. «Dame aquí en un plato». 2. La cabeza de Juan el Bautista. 2. Manuscrito. En un tallador. 9. Y el rey se entristeció. 1. Manuscrito. Fue el rey corrozado. 13. Y cuando lo oyó Jesús, se retiró de allí en un barco a un lugar desierto, y apartado. 1. Huyendo del furor de Herodes, porque su hora no era aún llegada. Se retiró a un lugar cerca de Betsaida, en la Galilea superior de la tetrarquía de Filipo. Y cuando lo oyeron las gentes, lo siguieron a pie. 2. De las ciudades. 2. Pedestres, a pie y por tierra, y no en barco como iba Jesús. 20. Y comieron todos, y saciáronse. Y alzaron las sobras. 1. Manuscrito. Fincaron de las remasayas. 22. Y Jesús hizo subir luego a sus discípulos en el barco,
y que pasasen antes que él a la otra ribera del lago. 1. Mientras despedía a la gente. 1. Este era el de Genesaret. Quiere decir, a un lugar algo apartado de la otra ribera. Esto es, a Betsaida, como lo expresa San Marcos 6, 45. 23. Y luego que la despidió, subió a un monte solo. 1. A orar. 1. Manuscrito. Señero. Y más abajo solo. 24. Y el barco en medio de la mar. 1. Del lago. 25. Más en la cuarta vigilia de la noche. 1. Casi al rayar del alba. Dividían la noche en 4 partes, que llamaban vigilias. Porque según la disciplina militar se mudaban las centinelas 4 veces en el discurso de la noche. Estas eran más largas o más cortas, según variaba la estación del año. La cuarta vigilia era la última. Como si dijéramos, al apuntar del día, o rayar del alba. 30. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y como empezase a sumergirse, 1. Clamó diciendo: Valedme, Señor. 1. Manuscrito. Y cuando comenzó de sumurguiar. 31. Y luego extendió Jesús la mano, y tomóle, y díjole: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 1. Jesucristo acordó a San Pedro lo que le pedía, para hacerle conocer por propia experiencia, que toda su fortaleza le venía del Señor, siendo flaco y miserable por sí mismo. Y así fue. Porque aunque caminaba seguramente sobre el agua por la virtud del que le sostenía, desde el momento mismo en que empezó a temer y dudar, puesto en las manos de su desconfianza, empezó también a negarse. Todo lo cual nos representa al vivo la verdadera disposición del espíritu del hombre, y lo que es por sí, si Dios aparta de él sus socorros. San Juan Crisóstomo, acerca de Mateo, homilía 51. 34. Y pasado el lago, fueron a la tierra de Genesar. 1. En el texto griego es llamada Genesaret. Su territorio se extendía a lo largo del lago que tenía el mismo nombre. 36. Y rogábanle que les permitiese tocar siquiera la orla de su vestido. 1. Y cuantos la tocaron, fueron sanos. 1. Se descubre la fe de estos pueblos, pues creyeron que solo con tocar la orla del manto de Jesucristo quedarían sanos de todas sus enfermedades.